En el corazón de Judea, en tiempos de Herodes, resonaba un eco de incertidumbre. Las calles polvorientas de Jerusalén eran un hervidero de emociones, donde la esperanza y la desesperación se entrelazaban. En este contexto, la figura de Herodes el Grande se erguía como un coloso, un rey cuyo legado se tejía con hilos de ambición y tragedia. Herodes, un idumeo de ascendencia judía, fue nombrado rey de Judea por el Senado romano en el año 40 a.C. Su ascenso al poder reflejaba la compleja danza entre la política romana y las ansias de autonomía de un pueblo que anhelaba la libertad. Durante su reinado, Judea se convirtió en un campo de batalla de ideologías, donde los judíos luchaban por mantener su identidad y fe en un mundo dominado por los romanos. A medida que las influencias romanas se adentraban en cada rincón de la tierra prometida, Herodes se mostró como un líder pragmático, capaz de navegar las aguas turbulentas de la política. Sin embargo, detrás de su fachada de grandeza se ocultaban sombras. Su paranoia lo llevó a eliminar a cualquier amenaza potencial, incluso entre su propia familia, reflejando cómo la ambición desmedida puede conducir a la autodestrucción. Era un rey que, a pesar de su esplendor, vivía en un estado de constante vulnerabilidad. En este entorno convulso, el dominio romano se hacía cada vez más presente, y con él crecían las tensiones entre judíos y romanos. El pueblo judío enfrentaba la dura realidad de un imperio que no comprendía su fe. En este escenario, la figura de Herodes se tornaba ambigua, un rey colaborador y un tirano. Este dilema moral lo hacía aún más humano, intentando balancear las demandas de dos mundos en conflicto. Las sinagogas se convirtieron en refugios de debates ardientes, donde rabinos y fariseos discutían sobre la ley y la fidelidad a Dios. La llegada de nuevos movimientos religiosos intensificaba la lucha interna. Entre estos grupos surgieron los celotes, que abogaban por la resistencia activa contra el dominio romano. La esperanza de un Mesías que liberara a Israel se encendía en los corazones de muchos, convirtiéndose en un símbolo de resistencia que unía a un pueblo en la búsqueda de su identidad. Así, la vida en Judea transcurría entre el miedo y la esperanza, mientras las tensiones sociales y religiosas se acumulaban. Herodes, en su búsqueda de estabilidad, se encontraba cada vez más aislado, atrapado en un laberinto de decisiones que lo llevarían a un desenlace trágico. La historia de su reinado se tornaba un ciclo vicioso, donde su propia paranoia alimentaba el miedo y la desconfianza en su entorno. Un día, en medio de esta agitación, un susurro recorrió las calles de Jerusalén. Un niño había nacido en Belén, un niño que prometía cambiarlo todo. En la mente de Herodes, este niño era un usurpador potencial, un futuro rey que amenazaba su trono. La paranoia se apoderó de él, llevándolo a tomar decisiones que marcarían el destino de su reino. La orden de matar a todos los recién nacidos de Belén se erigió como un símbolo de la desesperación del rey, un acto que lo sumiría aún más en la oscuridad. En este contexto, la figura de Herodes se convierte en un espejo de la condición humana. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas y cómo el miedo y la ambición pueden distorsionar nuestras decisiones. La historia de Judea en tiempos de Herodes es, en última instancia, una historia de lucha, de esperanza y de la búsqueda de significado en un mundo caótico. Una búsqueda que, aunque a menudo se ve empañada por la ambición y el temor, siempre encuentra su camino hacia la luz. La llegada de un niño en un establo se convierte en la chispa que encenderá la luz en medio de la oscuridad. Así, mientras Herodes se sumerge cada vez más en su locura, el verdadero rey, el que traerá la redención, ya ha llegado. En este contexto de esperanza y desesperación, la figura de Pilato emerge como un reflejo de las complejidades del poder y la moralidad. Su historia se desarrolla en una Judea desgarrada por la opresión, donde la sombra del poder romano se cernía como una tormenta inminente, atrapándolo entre dos mundos. Su historia es un reflejo de las luchas internas que cada ser humano enfrenta al lidiar con el poder,
la justicia y la moralidad. La vida de Pilato se despliega como un drama lleno de contradicciones, donde las decisiones que toma no solo afectan su destino, sino también el de aquellos que le rodean. La pregunta que lo atormenta constantemente es: ¿qué significa ser un líder cuando las decisiones que tomas pueden llevar a la salvación o a la condena de inocentes? Pilato se encontraba en un lugar de privilegio, un cargo que muchos codiciarían. Sin embargo, en su interior habitaba un dilema constante que lo mantenía en una lucha interna: la lealtad a Roma y la necesidad de mantener la paz en un pueblo que ardía en resentimiento. La mirada del pueblo judío era una mezcla de esperanza y desesperación. En sus ojos se reflejaba la historia de un pueblo que había sido sometido, que anhelaba la libertad y que a menudo encontraba consuelo en la figura de un Mesías. Pero, ¿quién podría ser ese Salvador? La historia de Judea estaba marcada por siglos de sufrimiento y opresión, y Pilato, como representante del imperio, se encontraba en el centro de ese conflicto. La relación del gobernador con los judíos era compleja y tensa. Por un lado, era el representante del imperio, el bastión de la autoridad romana. Por otro, era consciente de las aspiraciones y los sufrimientos de un pueblo que clamaba por justicia. En su corazón había un eco de los gritos de aquellos que habían sido crucificados, de los que fueron despojados de su dignidad. Pilato se debatía entre el deseo de ser un gobernante justo y el temor a desestabilizar el frágil equilibrio que mantenía su autoridad. Era un hombre atrapado por las expectativas de su rol y por la realidad de un pueblo en crisis. Un día, el eco de esas voces llegaría a su sala de audiencias en la forma de un hombre llamado Jesús. Ante Pilato, este hombre no se presentaba como un rebelde, sino como un profeta, un maestro que hablaba de amor y redención. Su presencia era tranquilizadora, pero también inquietante. En el fondo, Pilato sabía que su presencia significaba más que un simple encuentro. Era un punto de inflexión, un cruce de caminos entre la vida y la muerte, entre el poder y la verdad. Este hombre que era objeto de tanta controversia traía consigo la posibilidad de un cambio, la promesa de una nueva forma de vida que desafiaba las normas establecidas. Mientras escuchaba los murmullos de la multitud que clamaba por la crucifixión de Jesús, el gobernador se sintió atrapado. La presión era abrumadora. La multitud, llena de fervor, exigía sangre. La voz de su conciencia susurraba que había algo profundamente erróneo en lo que estaban pidiendo. Aquí se encontraba el dilema moral de Pilato. ¿Debía ceder ante el clamor de la multitud y sacrificar a un inocente para mantener el orden? ¿O debía desafiar el deseo popular y arriesgar su propia posición? En ese momento, el silencio era ensordecedor. La verdad golpeaba su corazón como un martillo sobre el yunque. La justicia y la moralidad chocaban en su pecho. Se preguntaba, ¿cómo podría un hombre que había hecho tanto bien ser condenado por aquellos que se decían justos? Era un laberinto de ética donde cada decisión parecía llevar a un abismo, cada camino se bifurcaba hacia la culpa o la redención. A medida que el tiempo avanzaba, Pilato se vio obligado a tomar una decisión. La elección de liberar a Barrabás, un criminal, en lugar de a Jesús, se convirtió en un acto de desesperación. La decisión no fue solo un reflejo de su deseo de complacer a la multitud. Era un intento de salvar su propio pellejo en un ambiente volátil. ¿Era eso lo que quería? ¿Ceder ante la presión de una multitud que clamaba por sangre? En su fuero interno, sabía que había traicionado no solo a un hombre, sino a sus principios. La culpa comenzó a consumirlo, como una sombra que se extendía por su alma. En sus pensamientos se repetían las palabras de Jesús, llenas de compasión y verdad, mientras la multitud a su alrededor se convertía en un mar de voces que clamaban por justicia, aunque esa justicia implicara la condena de un inocente. Los ecos de esa tarde seguirían resonando en su conciencia. Mientras observaba a Jesús ser llevado hacia la crucifixión, una pregunta lo atormentaba. ¿Había hecho lo correcto? La imagen del Maestro,
el hombre que predicaba el perdón quedaría grabada en su mente. Pilato se convirtió en un símbolo del dilema humano, ese constante tira y afloja entre la integridad y el deber, entre la compasión y el poder. En su soledad, se preguntaba si había alguna forma de reconciliar esos dos mundos, si realmente era posible ser un buen gobernante y al mismo tiempo un hombre justo. En los años que siguieron, la historia de Pilato no se recordaría por sus logros como gobernador, sino por su decisión en un momento crítico. Se convirtió en un hombre marcado por su elección, un hombre que, a pesar de su posición, no pudo escapar de las consecuencias de su dilema moral. La historia lo condenaría a llevar una carga pesada, la de un hombre que tuvo el poder de decidir, pero que eligió la conveniencia sobre la justicia. Así, la figura de Pilato resuena a través del tiempo, un recordatorio de que cada uno de nosotros se enfrenta a decisiones que definen nuestras vidas. En el día a día, a menudo nos encontramos en situaciones donde el poder y la ética chocan. Las decisiones que tomamos, grandes o pequeñas, llevan consigo un peso significativo que puede afectar no solo nuestro futuro, sino también el de quienes nos rodean. La historia de Pilato es una advertencia y una lección. Nos invita a la introspección. ¿Cómo manejamos el poder que se nos ha dado? ¿Nos dejamos llevar por el clamor de las multitudes o buscamos la verdad a pesar de las consecuencias? En este eterno juego de luces y sombras, cada decisión cuenta. La historia de Pilato es un espejo, donde cada uno de nosotros puede ver sus propias luchas, sus propias decisiones. A lo largo de la historia, muchos líderes se han enfrentado a dilemas similares, desde aquellos que deben decidir sobre la vida y la muerte en tiempos de guerra, hasta los que deben elegir entre su conciencia y su carrera profesional. Así como Judea fue testigo de un momento decisivo, también nosotros enfrentamos momentos que pueden cambiar el curso de nuestra vida. Cada día, en nuestras interacciones sociales, en las decisiones laborales y en nuestras relaciones personales, somos llamados a tomar decisiones que pueden tener repercusiones profundas. Que la historia de Pilato nos inspire a buscar siempre la verdad, a actuar con integridad y a no olvidar que, en última instancia, somos responsables de nuestras elecciones. En ese eco de la historia, que nuestras voces se eleven hacia la justicia, hacia la verdad y hacia la redención. La lucha interna de Pilato es una lucha que todos enfrentamos, y su legado perdura como un recordatorio de la importancia de la ética y la moral en un mundo a menudo marcado por la ambigüedad y la presión. En este contexto de incertidumbre y responsabilidad, una carta se desliza como una sombra, cargada de tensiones y presagios. En la penumbra de un palacio desgastado por el tiempo y las intrigas políticas, la mano de Herodes, un rey cuya historia está marcada por la ambición y la traición, traza palabras que no solo buscan comunicar, sino también manipular. Cada letra, cada trazo de la pluma, está impregnado de una urgencia que no puede ser ignorada. Al abrir este mensaje, Pilato se enfrenta a un dilema que podría cambiar no solo el rumbo de su vida, sino también el destino del mundo entero. La carta comienza con un tono que intenta ser cordial, pero que subyacente lleva una amenaza velada. «Querido Pilato», se lee en la parte superior, como si el saludo pudiera suavizar el peso de las palabras que siguen. Sin embargo, a medida que avanza la lectura, el lector percibe la verdadera naturaleza del mensaje. Herodes, consciente de su propio poder pero aún más consciente de su vulnerabilidad, busca presionar a Pilato. El rey de Judea no es solo un monarca, es un hombre que sabe que su trono pende de un hilo que está tejido con las decisiones de aquellos que lo rodean. Cada palabra que escribe está diseñada para sembrar la duda en la mente de Pilato, para recordarle que su posición está constantemente amenazada. «Las masas claman por justicia», escribe Herodes, «y la figura que se alza entre ellos es Jesús de Nazaret». Estas palabras no son simples observaciones, son un recordatorio de que la opinión pública puede convertirse en un torrente que arrastra a los poderosos. El tono de la carta se vuelve más oscuro, casi como un eco ominoso que resuena en las paredes del palacio.
Es imperativo que tomes el control de la situación. No permitas que se convierta en un mártir. En esta frase, Herodes no solo está advirtiendo, está imponiendo una carga sobre los hombros de Pilato. Las implicaciones son claras. Las decisiones de Pilato pueden no solo determinar el destino de un hombre, sino también la estabilidad de toda una región. Y el rey parece dispuesto a aprovecharse de esta carga. A medida que Pilato sostiene la carta, su mente comienza a agitarse con dudas y reflexiones. El peso del poder es una carga pesada, y en su corazón una batalla interna se libra. ¿Es la justicia un concepto absoluto? ¿O puede ser moldeada y adaptada a las circunstancias? Las palabras de Herodes, que en un principio parecen ser un consejo, se convierten en un grillete que limita su libertad de acción. La carta no solo revela la tensión entre dos líderes, sino que también pone de manifiesto la fragilidad de la moral en tiempos de crisis, un tema recurrente a lo largo de la historia. La carta continúa desnudando las estrategias políticas que subyacen en la figura de Jesús. Habrá un alboroto si decides dejarlo ir, advierte Herodes. Las multitudes no perdonarán tal debilidad. Es aquí donde se entrelazan la política y la ética. ¿Qué significa ser un buen gobernante? ¿Se trata de la justicia o de la estabilidad? Pilato, atrapado entre su deber y su conciencia, sabe que su decisión tendrá consecuencias. La presión que siente no es solo de Herodes, sino de la sociedad que lo rodea. Una multitud que grita, que clama por un salvador o un chivo expiatorio. En este contexto, el dilema de Pilato se convierte en un reflejo de los conflictos que enfrentan los líderes en cualquier época, donde las decisiones no solo impactan a individuos, sino a generaciones enteras. El tono de la carta, que al principio parecía casi amistoso, se torna amenazante. No olvides quiénes son tus aliados y quiénes tus enemigos. La lealtad es un juego peligroso. La advertencia de Herodes es clara, y Pilato no puede permitirse olvidar que en el laberinto político, cada paso puede ser decisivo. La carta es un reflejo de un mundo donde la confianza es un lujo y la traición, una constante. En cada rincón de su mente, Pilato percibe que la amenaza de Herodes no es solo hacia él, sino hacia todo lo que representa. El rey, en su egoísmo, no duda en sacrificar a otros por el bien de su propia supervivencia. En este contexto, la figura de Jesús se convierte en un símbolo de esperanza y desafío. Herodes sugiere que lo elimine, pero en su interior, Pilato comienza a cuestionar. ¿Quién es realmente este Jesús? ¿Un simple rabino, un profeta o tal vez algo más? A medida que las imágenes de Jesús cruzan su mente, Pilato se ve obligado a considerar el impacto que este hombre ha tenido en la vida de muchos. La carta, lejos de ser solo un mensaje político, se convierte en un espejo que refleja la lucha interna de Pilato. La imagen de Jesús, con su carisma y su mensaje de amor y redención, se desliza en su mente como una luz en la oscuridad, desafiando sus creencias y su percepción del poder. Las palabras de Herodes son un eco constante en su mente. No permitas que sus seguidores se conviertan en una amenaza. Pero, ¿acaso no es el miedo lo que alimenta ese deseo de control? Pilato se encuentra en una encrucijada, donde cada decisión podría ser la que lo defina. La carta, cargada de tensión, lo empuja hacia un abismo donde la moralidad y la política chocan de manera violenta. En este punto, comienza a surgir una pregunta fundamental. ¿Debería un líder sacrificarse por el bien de la justicia? ¿O es su deber proteger la paz a cualquier costo? La relevancia de este mensaje trasciende el tiempo. En la actualidad, muchos enfrentan decisiones que parecen similares, donde la ética se enfrenta a la necesidad de mantener el orden. La lucha de Pilato no es solo suya, es una batalla que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. ¿Cómo respondemos ante la presión? ¿Elegimos lo correcto o nos dejamos llevar por la corriente del miedo y la conveniencia? Este dilema es tan antiguo como la civilización misma, presente en la historia de cada nación y en la vida de cada individuo. Mientras Pilato se adentra en la oscuridad de sus pensamientos, la carta de Herodes se convierte en un símbolo de los dilemas que todos enfrentamos.
el deseo de poder, la búsqueda de la justicia y el miedo a las consecuencias. La figura de Jesús, que se erige como un faro de luz, representa la esperanza que siempre persiste, incluso en medio de la confusión. La historia de la crucifixión de Jesús está entrelazada con la lucha de Pilato, y en esta intersección encontramos la esencia de lo que significa ser humano. Así, la carta de Herodes no es solo un mensaje de advertencia, sino un recordatorio de la lucha interna que todos llevamos dentro. En cada línea, en cada palabra, se revela la complejidad de la condición humana, donde la fe y la duda coexisten, donde cada elección tiene el poder de cambiar el curso de la historia. La historia de Pilato se convierte en un espejo que refleja nuestras propias decisiones y la búsqueda de significado en un mundo caótico. En el trasfondo de esta narrativa, la figura de Jesús se convierte en el símbolo de una verdad que trasciende el tiempo. La lucha por la justicia y la dignidad humana es una batalla que nunca se detiene, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en ella. En este contexto de inquietud y reflexión, se da paso a un momento crucial que marcará un antes y un después. En un ambiente cargado de tensión, un grupo de hombres se reunió en torno a una mesa para participar en un evento que cambiaría el curso de la historia, la Última Cena. Este encuentro, lleno de significado, estaba impregnado de un silencio anticipatorio, donde cada mirada y cada palabra llevaba un peso emocional profundo. En ese contexto, el pan y el vino se transformaron en símbolos de una promesa eterna, un pacto que perduraría a lo largo de las generaciones. Jesús, consciente de que su tiempo se estaba agotando, miró a sus discípulos, observando la mezcla de confusión y lealtad en sus ojos. En ese entorno, tomó el pan, lo bendijo y lo partió, ofreciendo a sus discípulos un trozo con la solemnidad de quien entrega no solo un alimento, sino una parte de sí mismo. «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes», afirmó con voz firme. Sus palabras resonaron como un eco de un futuro marcado por la traición y el sufrimiento, ofreciendo así un camino de redención. El acto de la Eucaristía se entrelaza con este momento. Cada vez que el pan es partido y el vino compartido, se revive el sacrificio de Cristo, un sacrificio que va más allá de lo físico. Es un llamado a recordar y a reavivar la esperanza en un mundo sumido en la oscuridad. Jesús no solo establecía un ritual, ofrecía a sus seguidores un refugio donde el amor podía florecer a pesar de las adversidades. La cena se convirtió en un vínculo sagrado, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz. Sin embargo, la sombra de la traición se cernía sobre la mesa. Judas Iscariote, uno de los discípulos, estaba presente, su corazón dividido entre la lealtad y la traición. La historia a menudo señala el dinero como su motivación, pero la realidad es más compleja. La lucha interna de Judas, entre el amor y la avaricia, se convierte en un reflejo de las debilidades humanas, recordándonos que incluso los más cercanos pueden ceder ante la tentación. Cuando Jesús declaró que uno de ustedes me traicionará, el aire se volvió denso y el silencio se transformó en un grito ensordecedor. La tensión palpaba entre los presentes, cada uno cuestionándose si él mismo sería el traidor. La traición se convierte en un tema recurrente, mostrando la fragilidad de la lealtad y la complejidad de las relaciones humanas. Esta incertidumbre se convierte en una carga que todos deben cargar, resonando con el eco de la traición inminente. La conexión entre la cena y la traición se hacía cada vez más evidente. Cuando Judas se levantó de la mesa, dejó atrás la luz del amor que Jesús ofrecía. Su decisión fue un acto de traición hacia su maestro y hacia sí mismo. Al elegir la oscuridad, Judas se alejó de la comunión con Dios y sus hermanos, y su arrepentimiento posterior no sería suficiente para borrar su acto. La traición deja cicatrices, un vacío que nunca se llena del todo. Esta elección, cargada de consecuencias, se convierte en un símbolo de la lucha interna que todos enfrentamos. A medida que la cena avanzaba,
el simbolismo de la Eucaristía se profundizaba. El vino, al ser derramado, se convertía en un símbolo de la sangre que sería derramada por la redención de la humanidad. En este acto, Jesús no solo anticipaba su sacrificio, sino que también ofrecía un mensaje de esperanza. A través de su dolor, la humanidad podría encontrar la salvación. Este acto de compartir el vino se convertía en una invitación a unirse a su sacrificio, a ser parte de algo más grande. La última cena se convierte en un microcosmos de la vida misma. Invita a reflexionar sobre nuestras propias traiciones y decisiones, y el impacto que tienen en nuestras vidas y en las de los demás. Cada uno de nosotros ha enfrentado la tentación de apartarse del camino del amor, lidiando con la culpa y la búsqueda de redención. La historia de Judas no es solo su historia, es la historia de la humanidad, donde encontramos ecos de lealtades quebrantadas y la lucha por redimir lo perdido. Al final de la cena, mientras la oscuridad se acercaba, Jesús miró a sus discípulos una vez más. Sus ojos reflejaban amor y compasión, llevando una carga profunda. «Hagan esto en memoria de mí», les instruyó. Con estas palabras, estableció un vínculo eterno entre sacrificio y esperanza, entre dolor y redención. La última cena se convierte en un recordatorio constante de que, a pesar de las traiciones y fracasos, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, buscando la luz en medio de la oscuridad. Este llamado resuena más allá del contexto religioso, invitando a la reconciliación y transformación. La cena concluyó, pero su legado perdura. Nos recuerda que en la lucha por la justicia y la dignidad, cada uno tiene un papel que desempeñar. La traición de Judas nos enseña que nuestras decisiones importan, afectando no solo nuestras vidas, sino también a aquellos que nos rodean. A través de la Eucaristía, somos invitados a participar en un acto sagrado que trasciende el tiempo, un acto que une la humanidad en su esencia compartida. Cada vez que se celebra la Eucaristía, se revive ese mensaje de unión y esperanza, recordándonos que el amor y la comunidad son más fuertes que el odio y la división. Así, la última cena se convierte en un faro de esperanza en un mundo caótico. Nos recuerda que, aunque la traición puede acecharnos, el amor y la redención siempre están al alcance. En el eco de las palabras de Jesús, encontramos consuelo y fuerza para enfrentar nuestros propios desafíos, recordando que, al final, el amor prevalece. Al participar en este ritual, cada uno se convierte en testigo y portador de esa luz, recordando que el sacrificio no solo fue de Jesús, sino que también nos llama a dar lo mejor de nosotros por los demás, construyendo puentes en lugar de muros. La historia de la última cena, con todos sus matices, se convierte en un legado que invita a la reflexión y a la acción, instándonos a buscar un amor que trascienda las limitaciones humanas. Sin embargo, en medio de esta luz, un oscuro presagio comenzaba a tejerse en la ciudad, donde la noche se cernía sobre Jerusalén, y el aire se impregnaba de una tensión palpable. Era el preludio de un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia: la crucifixión de Jesús. En un rincón sombrío de la ciudad, la traición se gestaba en el corazón de Judas Iscariote, un hombre que había caminado al lado del Mesías. Su dilema lo consumiría para siempre, siendo el resultado de un conflicto interno que lo atormentaba. Los pasos de Judas resonaban en su mente, marcando el tiempo hacia su inevitable decisión. Las enseñanzas de Jesús, llenas de amor y compasión, chocaban violentamente con sus deseos de poder y reconocimiento. En su interior, una batalla sin cuartel se libraba, y cada latido de su corazón parecía gritarle que había cruzado una línea de no retorno. La historia de Judas es, en parte, la historia de un hombre elegido como discípulo, atrapado en un mundo que no le ofrecía el lugar que anhelaba. Mientras tanto, la figura de Jesús se alzaba como un faro de esperanza en medio de la oscuridad que envolvía a su discípulo. El Maestro, en su serenidad, predicaba un mensaje de unidad y amor, invitando a todos a unirse en torno a la paz y la verdad.
Pero para Judas, ese mensaje se tornó en un eco distante. La avaricia comenzó a envenenar su alma, y la traición se convirtió en la solución más seductora a sus dilemas internos. Cada vez que escuchaba a Jesús hablar del reino de Dios, la imagen de un futuro en el que él no ocupaba un lugar relevante se hacía más insostenible, y su deseo de reconocimiento se convertía en una sombra que lo seguía. La traición de Judas no fue solo un acto de deslealtad hacia Jesús. Fue un grito de desesperación de un hombre que había perdido su camino. La decisión de entregarlo por 30 piezas de plata resonó como un símbolo de su caída. 30 monedas, un precio insignificante para el valor del alma, pero para Judas representaban una oportunidad de salir de su propia oscuridad y quizás ganar un lugar de importancia en un mundo que lo había ignorado. La noche avanzaba y las sombras se espesaban. El Sanedrín, ansioso por eliminar a aquel que amenazaba su poder, se movía como un depredador en la oscuridad. La tensión se podía cortar y el miedo se mezclaba con la traición en un cóctel letal que pronto estallaría en el jardín de Getsemaní. Allí, Judas se debatía entre la lealtad a su maestro y la promesa de una vida mejor, una batalla que lo llevaría a un desenlace trágico. El silencio fue roto por el sonido de pasos apresurados. Judas, con su corazón latiendo desbocado, se acercó a Jesús con un beso, un gesto que simbolizaba la amistad, pero que en su esencia era el acto más vil de traición. La noche se congeló en ese instante. Los ojos de Jesús se encontraron con los de Judas, y en esa mirada había una mezcla de dolor y compasión. Era como si en ese breve momento Jesús supiera que Judas estaba atrapado en un laberinto del que no podía escapar. Y así, el arresto comenzó. La multitud rodeó a Jesús como un mar de oscuridad. Las antorchas iluminaban sus rostros, revelando la brutalidad y el odio que habían crecido en sus corazones. Los soldados avanzaron hacia el maestro con frialdad. La atmósfera estaba cargada de una tensión que hacía que el aire pareciera espeso. El eco de los gritos y el murmullo de la multitud se entremezclaban, creando una sinfonía de desesperación que retumbaba en el corazón de Judas. En medio de este torbellino de emociones, Jesús se mantenía sereno. ¿A quién buscáis?, Component Placement preguntó, y su voz resonaba con una calma desconcertante. La respuesta era clara, pero la confusión se apoderaba de los corazones de aquellos que lo habían seguido. La traición de Judas comenzaba a desmoronar no solo su relación con Jesús, sino también la fe de sus demás discípulos. La mirada de sus compañeros, mezcla de incredulidad y traición, le atravesaba como dagas. El arresto de Jesús fue un momento de clímax emocional, donde el amor se enfrentó a la traición y la esperanza se vio amenazada por la desesperación. La lucha interna de Judas se intensificaba. Mientras observaba cómo sus hermanos se alejaban en la oscuridad, sintió el peso de su elección. ¿Cómo pudo permitir que la ambición nublara su juicio? La pregunta le carcomía el alma, y la respuesta se le escapaba. Las cadenas del arresto no solo fueron físicas, eran un reflejo del encadenamiento del alma de Judas, atrapada entre lo que había elegido y la realidad de su traición. En ese momento, el eco de su decisión resonó en su corazón, convirtiéndose en un grito de desesperación que lo perseguiría. La sombra de su acto caería sobre él como un manto oscuro, y el arrepentimiento se convertiría en su compañero más cercano. La escena culminó en el jardín, donde el sudor se mezclaba con la tierra, y la angustia se convirtió en una oración silenciosa. Jesús, consciente del dolor que se avecinaba, se sometió a su destino con una nobleza que desafiaba la comprensión humana. La traición y el arresto de Jesús se convirtieron en un espejo de las luchas internas que todos enfrentamos, entre el amor y la ambición, entre la luz y la oscuridad. El sacrificio fue sellado, y el camino hacia la redención comenzó a trazarse, aunque a un costo inimaginable. La imagen de Jesús,
dispuesto a abrazar su destino, se convertía en un faro en medio de la oscuridad que Judas había creado. El drama humano de la traición y el arresto de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. En cada decisión que tomamos, ¿estamos construyendo puentes o muros? La historia de Judas es un recordatorio de que el amor, cuando se desvía hacia la ambición y el egoísmo, puede llevar a la destrucción. Mientras el eco de la traición resuena en la historia, también resuena la promesa de redención, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. La lucha de Judas es un reflejo de la lucha humana, donde la búsqueda de reconocimiento y poder puede llevar a la pérdida de lo más esencial, el amor y la conexión genuina con los demás. En este contexto, el aire en Jerusalén estaba cargado de tensión, como un arco tenso a punto de liberar la flecha. La multitud se agolpaba en la plaza con rostros ansiosos, susurros inquietos flotando en el aire, creando una atmósfera de expectativa y miedo. La figura de Jesús, arrestado y encadenado, se erguía en medio de la sala del tribunal, un remanso de calma en medio del torbellino que lo rodeaba. A su alrededor, el murmullo de la gente crecía, un eco de emociones encontradas que variaban desde la rabia hasta la compasión. Ante él, el gobernador romano, Pilato, observaba con una mirada que denotaba tanto curiosidad como desdén. La vida de un hombre, la vida del Mesías, pendía de un hilo, y las decisiones que tomaría Pilato resonarían a través de la historia como ecos de un juicio que trasciende el tiempo. Pilato, con su toga blanca que simbolizaba su autoridad, se hallaba entre la espada y la pared. Era un hombre atrapado entre la presión del pueblo y la lealtad a su imperio. Sabía que la situación era delicada, las revueltas eran comunes en Judea, y un mal manejo del caso podría llevar a disturbios que desestabilizaran la región. La sala estaba impregnada de un silencio sepulcral, interrumpido solo por los murmullos de los que esperaban la decisión del gobernador. Era un momento de gran responsabilidad, donde cada palabra podía cambiar el destino de muchas vidas. ¿Qué haría ante el clamor de la multitud que pedía la crucifixión de un inocente? La historia de Jesús había llegado a sus oídos, sus enseñanzas, sus milagros, y sobre todo, su acusación de ser un rey que desafiaba la autoridad romana. Pilato sabía que en este juicio no solo se juzgaba a un hombre, sino también su propia estabilidad en una tierra llena de revueltas. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato, su voz resonando en la sala como un trueno distante. En ese momento, la figura de Jesús parecía brillar con una luz interna, su mirada serena y llena de una paz que desafiaba la situación. ¿Dices esto por ti mismo? ¿O los demás te lo han dicho de mí? Jesús respondió, desarmando a Pilato con una pregunta que lo confrontaba. Ante tal interrogante, la mente de Pilato se vio envuelta en un torbellino de dudas. ¿Era un rey realmente? ¿O era un profeta, un líder de un movimiento que se alzaba contra la opresión? Las palabras de Jesús no eran las de un hombre que temía por su vida, sino las de alguien que poseía una verdad más profunda, una sabiduría que cuestionaba las certezas del poder y la autoridad. Mientras tanto, la multitud presionaba. «¡Crucifícalo!», clamaban, como un cántico oscuro que se adueñaba de la escena, un grito que reverberaba en las piedras de Jerusalén. La presión social se transformaba en un clamor ensordecedor, una ola que amenazaba con arrastrar a Pilato. Él sabía que ceder a la multitud podía significar una pérdida de control, un debilitamiento de su autoridad y un posible descontento ante Roma. Y sin embargo, también comprendía que negarse podría desatar la ira de un pueblo que había encontrado un chivo expiatorio en Jesús. La decisión se presentaba como una tormenta en su interior, una lucha entre lo correcto y lo conveniente, entre su humanidad y su deber como gobernador. La figura de Barrabás, un criminal conocido por su insurrección, apareció como una sombra en la mente de Pilato. ¿A quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Su inquieto preguntó, como si buscara una salida a su dilema moral. La multitud, enardecida,
eligió la liberación del criminal, un acto que dejó a Pilato sintiéndose aún más atrapado. La elección fue clara, y la decisión de Pilato se tornó más difícil. La voz de la gente resonaba en su mente, pero también lo hacía el eco de su propia conciencia. ¿Era esta la justicia que debía impartir? ¿Era la libertad de un criminal más valiosa que la vida de un justo? Cuando los soldados se acercaron para azotar a Jesús, Pilato se sintió atrapado en un laberinto de decisiones. En su mente, luchaba con la idea de que quizás un acto de violencia pudiera calmar el clamor de la multitud. «No hallo en él ningún delito», había declarado, y sin embargo, la presión del público lo empujaba hacia la acción. ¿Era este el precio de mantener el orden? La historia de la humanidad ha estado marcada por decisiones difíciles, y Pilato se encontraba en el epicentro de una que definiría no solo su vida, sino la vida de millones. La lucha entre el deber y la moralidad se manifestaba en cada aspecto de su ser. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos mientras la multitud continuaba su clamor. «¡Crucifícalo!», gritaban, y cada grito era como un puñal que se hundía más profundamente en su conciencia. En ese momento, Pilato se dio cuenta de que su posición como gobernador no era más que un velo sobre la verdad de su humanidad. Su deseo de agradar a Roma, de mantener el control, chocaba con el deseo de justicia y verdad. La presión social lo empujaba a tomar una decisión que sabía que lo perseguiría por siempre. Se encontraba ante un dilema que no solo afectaría su carrera, sino que marcaría su legado en la historia. Finalmente, se lavó las manos en un acto simbólico, declarando su inocencia en la condena de Jesús. «Soy inocente de esta sangre», dijo, como si el agua pudiera borrar la carga de una decisión que lo acompañaría a lo largo de su vida. ¿Pero podía realmente lavarse las manos de su responsabilidad? En su gesto había un intento de distanciarse de la culpa, pero las decisiones que tomamos siempre nos dejan huellas. La historia lo recordaría como el hombre que entregó a un inocente, el hombre que, en su búsqueda de poder y aceptación, sacrificó la verdad. Así, la figura de Jesús fue llevada a la cruz, un sacrificio que resonaría a través de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de amor y redención. La decisión de Pilato, marcada por la presión social y la lucha interna, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones en las que el clamor de la multitud nos ha llevado a actuar en contra de lo que sabemos que es correcto? ¿Cuántas veces hemos permitido que el miedo a la desaprobación nos aleje de la verdad, de nuestras convicciones más profundas? El juicio ante Pilato no fue solo un momento en la historia. Fue una lección sobre la fragilidad de la humanidad y la complejidad de las decisiones. En un mundo donde las presiones externas pueden nublar nuestro juicio, la historia de Jesús y Pilato nos recuerda que la verdad puede ser un camino solitario, pero es un camino que vale la pena recorrer. La búsqueda de la justicia, aunque a menudo difícil, es un llamado que resuena en cada uno de nosotros, un recordatorio de que nuestras decisiones, por más pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto eterno. La vida de Pilato, marcada por la ambigüedad y la presión, se convierte en un espejo que refleja nuestras propias luchas, recordándonos que la integridad y la valentía son esenciales para enfrentar los dilemas que la vida nos presenta, incluso cuando la multitud grita en dirección opuesta. Así, mientras las sombras de su decisión se alargaban, el destino de otro hombre se perfilaba en el horizonte, un sacrificio que resonaría a través de los tiempos. El cielo se oscurecía, como si la creación misma se uniera en luto, mientras la multitud se agolpaba en el Gólgota, el lugar de la calavera. Un silencio abrumador se cernía sobre la escena, un silencio que parecía susurrar los ecos de un sacrificio inminente. Las sombras se alargaban, proyectadas por el sol que lentamente se ocultaba en el horizonte, y el aire se llenaba de una tensión palpable. La figura central de este drama, Jesús, caminaba con paso firme,
aunque su cuerpo había sido golpeado y su espíritu atormentado. Su rostro, marcado por el dolor, mostraba una serenidad que desafiaba la comprensión humana. ¿Cómo podía haber tanta paz en medio de tal agonía? Era como si, a pesar de la brutalidad que lo rodeaba, su interior estuviera envuelto en una luz que no podía ser apagada. El sacrificio que estaba a punto de realizarse trascendía el tiempo y el espacio, resonando en cada rincón de la humanidad. Era un sacrificio que no solo era físico, sino espiritual, un acto de entrega total que cambiaría el curso de la historia. Mientras los clavos desgarraban su carne, resonaba en el aire la pregunta fundamental: ¿qué significa realmente la redención? En el fondo de cada alma que observaba había un eco de esperanza, una súplica silenciosa por un alivio que parecía inalcanzable. La multitud, compuesta por seguidores, enemigos y curiosos, observaba con miradas que reflejaban una mezcla de horror y fascinación, como si presenciaran el desenlace de una tragedia inevitable. Las manos de los verdugos, frías y calculadoras, fijaron los clavos en la madera, pero era el corazón de aquel hombre el que latía con un amor inigualable, un amor que desbordaba las fronteras del dolor. «Padre, perdónalos», murmuró, como si cada palabra fuera un bálsamo para las heridas del mundo. Este acto de perdón, en medio del sufrimiento extremo, desdibujaba las líneas entre el victimario y la víctima, y nos confrontaba con la naturaleza misma del amor divino. En ese instante, el sacrificio se convertía en la ofrenda más sublime, un acto que desbordaba la justicia y abrazaba la misericordia. La crucifixión no era solo la ejecución de un hombre, era la manifestación del amor divino en su forma más pura, un amor que se ofrecía sin condiciones, incluso cuando el odio y la violencia intentaban ahogar la esperanza. Las horas avanzaban lentamente. Cada segundo se sentía como un año. La multitud, en su mezcla de odio y compasión, observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación. Se escuchaban murmullos de incredulidad, y los corazones palpitaban al unísono con el del que se encontraba en la cruz. La realidad de la cruz se tornaba palpable, mostrando las verdades más crudas de la existencia humana. La traición, la desesperanza, la búsqueda de significado en medio del sufrimiento. Mientras el sol se ocultaba, la oscuridad se hizo presente, como si el universo mismo lamentara la pérdida de un ser tan extraordinario. Los rostros de los presentes reflejaban un espectro de emociones, desde la desesperación hasta la contemplación, mientras la tragedia se desarrollaba ante sus ojos. El significado espiritual de la crucifixión va más allá de la simple historia de un hombre martirizado. Representa el anhelo humano por la redención, el deseo de liberarse del peso del pecado y la culpa. En cada gota de sangre derramada hay una promesa de restauración. ¿Quién entre nosotros no ha sentido el peso de sus propias decisiones, el dolor de la culpa? Este sacrificio nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz, hay esperanza. En la historia de la humanidad, el sacrificio de Jesús se convierte en un hito que marca el inicio de una nueva forma de entender la vida y la redención. A través de sus sufrimientos, se abre un camino hacia la reconciliación con lo divino y con uno mismo. Los ecos del sacrificio de Jesús resonaron en el corazón de la humanidad, un llamado a la transformación. Cada lágrima derramada, cada lágrima de aquellos que se encontraban allí, era un reflejo de nuestras propias luchas. En ese sacrificio encontramos la conexión con lo divino. La cruz se convierte en un símbolo no solo de sufrimiento, sino de la posibilidad de renacer, de un nuevo comienzo. Esa es la esencia de la redención, un acto de gracia incondicional que nos invita a buscar la reconciliación con nosotros mismos y con los demás. La imagen de Jesús en la cruz, en su dolor y sufrimiento, se convierte en un espejo que nos confronta con nuestras propias imperfecciones y la necesidad de perdonar y ser perdonados. En el silencio que siguió a la muerte de Jesús, el mundo se detuvo por un instante. La tierra tembló,
como si la creación misma respondiera al dolor de su creador. La cortina del templo se rasgó, simbolizando la ruptura entre lo humano y lo divino, un nuevo camino hacia la salvación que se abría ante nosotros. La muerte de Jesús no fue solo un final, sino el comienzo de una nueva era. Su muerte significaba que el pecado ya no tendría la última palabra. La esperanza renacería de entre las cenizas del sufrimiento. Este momento, cargado de significado, se convirtió en un punto de inflexión, no solo para sus seguidores, sino para toda la humanidad. Este sacrificio es un recordatorio constante de que, aunque el dolor pueda ser inevitable, la redención siempre está al alcance. En cada momento de desesperación, podemos recordar que hay un propósito en el sufrimiento. La cruz, que una vez fue un símbolo de vergüenza y muerte, se transformó en un estandarte de victoria y vida nueva. Desde aquel día en el Gólgota, la humanidad no ha sido la misma. La historia de la cruz ha marcado un antes y un después, un testimonio eterno del amor que se sacrifica. A lo largo de los siglos, este mensaje ha viajado a través de culturas y generaciones, resonando en los corazones de aquellos que buscan un propósito superior. Cuando reflexionamos sobre el impacto de la crucifixión en la humanidad, nos damos cuenta de que esta es una historia que va más allá de la narrativa bíblica. Es un relato que invita a cada uno de nosotros a confrontar nuestras propias sombras y a encontrar la luz en medio de la oscuridad. Es un llamado a la reconciliación, a la esperanza y a la transformación. En cada corazón que busca redención, la crucifixión encuentra su eco, resonando en la búsqueda de un sentido más profundo en la vida. Las historias de aquellos que han encontrado esperanza en la cruz son innumerables, desde mártires que han dado su vida por su fe hasta aquellos que en su sufrimiento han hallado la paz. Así, la historia de la crucifixión de Jesús se convierte en un faro de esperanza, un recordatorio de que, a pesar de nuestros fracasos y sufrimientos, siempre hay un camino hacia la redención. En la cruz encontramos no solo el sacrificio, sino la promesa de que el amor puede vencer al odio, que la luz puede prevalecer sobre la oscuridad. La cruz se convierte en un símbolo de resistencia ante la adversidad, de la capacidad humana para encontrar significado en el sufrimiento. En cada renacer, en cada acto de bondad y compasión, la historia de aquel sacrificio se repite, y su legado vive en cada uno de nosotros. Esta es la esencia del sacrificio que trasciende el tiempo, el sacrificio que nos invita a ser parte de algo más grande, a buscar la redención en nuestra propia vida. Al final, el sacrificio de Jesús nos recuerda que, aunque el camino sea doloroso, siempre hay esperanza de un nuevo amanecer. En este contexto de transformación y búsqueda de sentido, la figura de Herodes Antipas se alza entre sombras y luces, un rey atrapado en un dilema entre sus ambiciones y la justicia que exigía el pueblo. Este conflicto es un reflejo de las tensiones que se viven en momentos de decisiones críticas. La carta de Herodes a Poncio Pilato, aunque brevemente mencionada en los relatos evangélicos, contiene un contenido que revela las intrigas del poder y la presión que enfrenta un líder al tomar decisiones difíciles en medio de una crisis. Herodes se convierte en un símbolo de aquellos que eligen el silencio ante la verdad, al ver a Jesús como una amenaza por el potencial disturbio que su figura representaba. En su mente, el poder debía prevalecer, incluso si eso significaba sacrificar la justicia. Este dilema moral que se manifiesta en su carta nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones en momentos de presión. La historia de la crucifixión de Jesús es una poderosa lección de esperanza y redención. Y la carta de Herodes añade complejidad a esta narrativa, al mostrar cómo el miedo y la ambición pueden llevar a decisiones que impactan a muchos. La presión de la multitud y el grito de «Crucifícalo» resonaron en el corazón de Pilato, quien se enfrentó a su propia lucha entre la justicia y la conveniencia. Ambos hombres, atrapados en sus propios laberintos de ambición y miedo, nos recuerdan que las decisiones que tomamos en momentos de presión pueden tener repercusiones duraderas. Esta dinámica entre poder y responsabilidad es un tema recurrente en la historia,
donde muchos líderes han sucumbido ante el clamor popular, a menudo en detrimento de la verdad. La conexión entre estos eventos antiguos y nuestra vida moderna es innegable. Cada día enfrentamos situaciones que requieren una toma de decisiones ética. La lucha entre lo que es correcto y lo que es fácil persiste en nuestras vidas cotidianas. La historia de Herodes y Pilato resuena hoy, donde líderes y ciudadanos deben decidir entre lo conveniente y lo justo. A través de la crucifixión de Jesús, el sacrificio se convierte en un símbolo de amor incondicional y esperanza, desafiándonos a ser mejores y a actuar en consecuencia. Es crucial recordar que, pese a las decisiones equivocadas de quienes están en el poder, el mensaje de redención permanece. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir alzar la voz en defensa de la verdad, incluso cuando el camino se presenta difícil. La carta de Herodes nos inspira a ser valientes en nuestras convicciones y a confrontar la injusticia, independientemente de las consecuencias. Mientras navegamos por los desafíos de nuestra vida moderna, encontramos en esta historia antigua lecciones valiosas. La esperanza y la redención son realidades que nos invitan a actuar. Cada vez que elegimos el amor sobre el miedo, la verdad sobre la conveniencia, participamos en un acto de redención. La carta de Herodes no solo ecoa el pasado, sino que nos desafía a cuestionar nuestras decisiones y a reconocer el poder de nuestras voces. En un mundo donde el silencio a menudo prevalece, que nuestras vidas sean un testimonio de la esperanza que se encuentra en la redención. La historia de Herodes Antipas y su carta a Pilato no solo nos recuerda los desafíos del pasado, sino que también ofrece un mapa para navegar por las complejidades del presente y del futuro.